Gonzalo, tenemos que hablar de los impuestos en los Estados Unidos. ¿Y por qué le hablo de los impuestos? Pues porque ya se viene pronto esta fecha límite del 2 de abril, que es cuando ya el presidente Donald Trump dijo, bueno, a partir de este momento se ponen tantos impuestos para los productos agrícolas que entren a los Estados Unidos, y pues Colombia tiene varios productos que exporta a ese país y que no sabemos si nos van a poner los impuestos o no. Y de hecho Elon Musk dijo también que Tesla, su empresa de vehículos, no era inmune a los aranceles. ¿En qué va todo este tema de los impuestos y la guerra comercial que se ha desatado desde que llegó el presidente Trump al poder? Pues Camila, yo le puedo decir que las grandes empresas automovilísticas están preocupadas, Camila. ¿Por qué? Porque recordemos que a partir del 2 de abril Donald Trump va a imponer estos aranceles que no se sabe a qué productos. En un primer momento habló de aluminio, de acero, luego expandió el tema de los rubros, luego habló de los automóviles, pero como ha dicho Sebastián, el señor Donald Trump un día se levanta diciendo algo y el día siguiente dice otra cosa. Lo cierto del caso es que BMW, Toyota, Jaguar han dicho, oiga, lo que estaba haciendo Donald Trump está afectando a, digamos, las acciones de nuestras compañías en nuestras bolsas. Y el señor Elon Musk dijo, el tema de los aranceles también va a afectar a Tesla. ¿Por qué? Porque nosotros no somos indeleble al punto. El tema de los componentes que necesitamos para fabricar nuestros vehículos también van a sufrir un incremento por el tema arancelario. Nada se sabe hasta el 2 de abril, el día de la liberación económica según Donald Trump. Habrá que esperar la semana que viene para saber cuál va a ser el anuncio que hará el presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, le voy comentando, Camila, que el día de ayer corrió una información y un rumor desde la Casa Blanca en que Donald Trump estaría dispuesto a votar al señor Powell, el director de la Fed. Él no lo puede hacer, lo tiene que hacer el Congreso. Pero según fuentes de la Casa Blanca, lo que dicen es que el señor Trump no soporta más a Powell dirigiendo la base económica. Que lo nombró él, ¿no? Lo que pasa es que Powell terminó siendo un poquito más responsable y dijo, bueno, es que, pues, a ver, estamos manejando esta institución que además, pues, tiene impactos en el resto del mundo, porque acuérdense que la FED es la que determina la emisión de dólares y los dólares es la moneda de intercambio mundial. Pues habrá que ver si lo que dice Donald Trump y lo que se conoció en la Casa Blanca se cumplirá, ¿no? Y tomando en cuenta también, Camila, que el señor volvió a utilizar esa frase que fue muy popular durante la época de la pandemia, ¿no? Transitoria, es que este impacto de los aranceles será transitorio en la economía estadounidense. Para entender, Camila, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar a partir de la semana que viene, hablemos un poco de esa política económica. Con nosotros está María Cristina Ramírez, ella es parte del King College y además enseña política económica y sabe mucho del tema de Donald Trump. María Cristina Ramírez, gracias por acompañarnos en Blue Radio esta hora. Un gusto estar aquí. Profesora Ramírez, le pregunto precisamente sobre eso que estamos comentando. La otra semana es 2 de abril, esa fecha límite que ha puesto el gobierno de Donald Trump o lo que ha dicho el presidente norteamericano para los productos agrícolas a nivel mundial que entren a ese país. Hay mucha incertidumbre y nosotros aquí en Colombia tenemos pues una muy alta porque no sabemos cuáles son los productos que se nos van a gravar y cuáles no. Esa incertidumbre, ¿usted cree que se va a solucionar la próxima semana? ¿Que vamos a tener claridad en el mundo sobre cómo va a ser la política arancelaria de los Estados Unidos? Si conocemos la historia de Donald Trump, la respuesta sería no, porque bajo Donald Trump hay muy poca incertidumbre, muy poca certeza de nada, casi nunca, y es un poco lo que hemos estado viendo en los mercados internacionales. Los mercados internacionales se saben ajustar a buenas políticas públicas, se saben ajustar a malas políticas públicas, donde les cuesta mucho es en la incertidumbre, que es lo que estamos pasando en este momento. ¿Y por qué? Porque Donald Trump ha cambiado de opinión muchas veces con respecto a qué va a grabar, a quiénes va a grabar. Y además hay otro componente muy importante, es cómo y qué tan certeras son las políticas que él pueda implementar. Acordémonos de algo muy importante, que eso se va a reflejar no solamente en la inversión interna, sino en la inversión externa. Y es que muchas de estas políticas públicas Donald Trump lo está haciendo a través de una orden ejecutiva. Para que él pueda hacer implementar este tipo de aranceles a través de una orden ejecutiva, él tiene que citar que esto es un peligro para la seguridad nacional. ¿Qué pasa con esto? Esto lo hace susceptible a que las cortes, los tribunales judiciales, eventualmente lo puedan echar para atrás.
Para que las Cortes no lo puedan echar para atrás, esto tendría que pasar por un proceso en el Congreso y tendrían que crear leyes para que él pueda implementar este tipo de tarifas, lo que le agrega una capa adicional de incertidumbre, porque por más que Donald Trump diga el 2 de abril, este es el día de los aranceles, se van a implementar eventualmente y probablemente pasen por una pelea judicial. Doctora Ramírez, ¿qué pasa con la economía de Estados Unidos si estos aranceles son permanentes? Porque los que están un poco a favor de esta idea desarrollista es que pues, las industrias, las empresas se relocalicen en Estados Unidos, eso genera empleo y eso internamente genera inversión y etcétera. ¿Usted cree que eso sí podría pasar, que muchas empresas del mundo emigren a los Estados Unidos? A ver, Estados Unidos... La teoría de poner aranceles que se ha puesto a través de la historia, uno de los casos que más se habla con cautela fueron esos aranceles que se pusieron en 1930 con la idea de proteger la industria de Estados Unidos, que terminó empeorando la Gran Depresión. La teoría detrás es esto va a crear empleos. Ahora, Estados Unidos no tiene un problema de empleos. Estados Unidos tiene una tasa de desempleo cerca del 4%. Eso es prácticamente full empleo, muy cerca de los índices que tenía antes del COVID-19. Entonces, por ahí el diagnóstico de la economía no es el correcto porque Estados Unidos en este momento no tiene un problema de empleo. Ahora, digamos que ellos quieren desarrollar ciertos empleos de manufactura, que es lo que está hablando Donald Trump y a lo que él dice que, pues, va a responder su base. A corto y mediano plazo probablemente esto no se va a ver porque desarrollar e internalizar las cadenas de suministro toma años y no probablemente pueda tomar décadas. Y además, eso otra vez volvemos al tema de la incertidumbre, es que las empresas se animen a tomar decisiones con este panorama muy poco claro. Pero cuando nosotros vemos históricamente si el tema de los aranceles realmente ha servido para aumentar o a desarrollar el crecimiento económico, no. ¿Por qué? Porque los empleos que se puedan crear en ciertos sectores usualmente se contrabalancea con el incremento indudable que esto va a tener en los precios del consumidor. Le entiendo yo, doctora Ramírez, que es muy difícil hacer lo que el presidente está diciendo que va a hacer con las intenciones que asegura, porque estamos en un mundo que todavía está globalizado, en donde no se hace un solo producto en un solo país y por ende las personas en Estados Unidos, incluidos los empresarios, se van a ver afectados si se suben aranceles, por ejemplo, en partes de carros o en el banano o en lo que quiere importar Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿cuál es el ambiente entre los empresarios estadounidenses? Porque por ahora han estado pues muy tímidos frente a lo que ha anunciado el presidente Donald Trump, pero al final ellos también van a ser afectados por estas políticas. A ver, por ejemplo, una encuesta que publicó el FED, tanto de Nueva York como de Filadelfia, a pesar de lo que se dice para afuera, para entender el consumidor de la industria manufacturera, de esos empresarios manufactureros que son los que en teoría se deberían beneficiar de este tipo de políticas, ellos esperan, según la encuesta, que hay una reducción en la producción industrial de Estados Unidos. ¿Por qué? Por ejemplo, con la industria de autos, que es una de las que más se está hablando, porque es una de las que más va a afectar, es que esa industria está compuesta de una cadena de suministros que pasa de México, Estados Unidos y Canadá. Es muy difícil de un día para otro poder desarmar esta cadena, esta línea de producción. Ahora, es verdad que después del COVID-19 ha habido un intento real de los empresarios del mundo occidental, no solamente de Estados Unidos, de tratar de acercar esas cadenas de suministro, sacarlas de Asia a lo que llamaron nearshoring y friendshoring. Pero esto ha sido un proceso que ha tomado mucho más de 5 años, tomará mucho tiempo más si realmente llega a establecerse en Estados Unidos. Ahora, así como Estados Unidos tiene un déficit comercial en términos de producción industrial, es un neto exportador de servicios, ¿no? Y hoy estábamos viendo cómo la Unión Europea, donde Estados Unidos sí es vulnerable a impuestos en represalia, es muy vulnerable al tema de los servicios y la tecnología que exporta a otros países. Ya la Unión Europea dijo que no descarta ponerle aranceles a Big Tech, por ejemplo, que fue una de las grandes alianzas que llevó a Donald Trump al poder.
Y ahí, ¿cómo leemos a competidores de tú a tú como China? Es decir, China puede estar aprovechando esta situación y esta nueva política del presidente Donald Trump para llegar a otros países a donde tal vez no tenga tanto poder, que son pocos, hay que decirlo. Aquí hay dos teorías que dicen que todo esto va pues dirigido a China, cosa que ya el presidente Donald Trump había hecho en el primer mandato, y hay que decirlo, aranceles que mantuvo en gran parte el presidente Biden. Aranceles que también hemos visto y se ha acusado también, por ejemplo, la Unión Europea también lo ha hecho, a China de competencia desleal. Y eso creo que casi todo el mundo occidental ha estado bastante de acuerdo que así es. Nosotros también cuando en la era del presidente Biden, China trató de usar la Organización Mundial de Comercio para decir que Estados Unidos con el Inflation Reduction Act estaba compitiendo de manera desleal. Entonces, sí, si se buscara realmente cerrarle las puertas a la producción china, algo que realmente sí está de acuerdo el resto del mundo occidental, entonces ir contra las alianzas directas, es decir, contra Europa, México y Canadá, no parece ser el camino más lógico, ¿no? Y claro, una de las cosas que dice es que esto claramente le va a abrir las puertas a la industria automotriz de China, porque va a hacer los autos americanos, o incluso no solamente los de Estados Unidos, sino todos los norteamericanos, menos competitivos para el resto de los mercados. Pues mil gracias por atendernos, María Cristina Ramírez, analista política y económica, hablando de lo que va a pasar la próxima semana y de cuáles serán las implicaciones que pueden tener o que van a tener la entrada en vigencia de los aranceles que ha anunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nos vamos este fin de semana para leer libros. Y como siempre, los viernes, aquí tenemos nuestra sección para recomendarles un libro que puede leerse el fin de semana. Explorar, imaginar, descubrir, estar solos, aprender, cuestionar, oír tu voz.